Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan no solamente en este auditorio, sino a través de la señal de Justicia TV. Es un gusto recibirles en esta sesión inaugural de nuestro seminario permanente sobre acceso a la justicia. Quiero dar la bienvenida al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien nos acompaña esta tarde. Para nosotros de verdad es un honor que esté en este encuentro que marca el inicio de nuestra línea jurisprudencial sobre el mismo tema, nuestra línea de investigación sobre acceso a la justicia. Como bien sabemos, el acceso a la justicia es un derecho fundamental relacionado con todos los derechos porque funciona como instrumento para su protección y garantía. La tutela de este derecho requiere el desarrollo de mecanismos que vayan más allá de la mera previsión de vías procesales y que logren garantizar que todas las personas que lo requieran puedan acceder a estos mecanismos de manera adecuada. En sociedades tan complejas y cambiantes como las que actualmente componen nuestro país, esto se hace especialmente importante porque las personas forman parte de comunidades y contextos cuyas diferencias deben reconocerse porque de otra manera se imposibilita la protección de sus derechos. No reconocer el valor de la adecuada operación de un derecho como el acceso a la justicia contribuye a generar impunidad, dejar daños sin reparación, tener leyes que no se cumplen y provocar una pérdida de legitimidad o desconfianza en las autoridades judiciales. Pero principalmente creo que impide que los derechos sustantivos de las personas sean realmente protegidos. En México, el juicio de amparo se ha constituido como el mecanismo básico de protección de derechos humanos. Y por esa razón, desde el Centro de Estudios Constitucionales, estamos desarrollando distintas actividades para generar herramientas que contribuyan con la judicatura, precisamente para lograr la efectiva protección del derecho de acceso a la justicia. Para lograrlo, no basta con que las personas conozcan la normativa que regula el juicio de amparo, sino que deben conocer cómo se ha interpretado y cómo la Suprema Corte ha construido o reformado los principios que lo rigen. Por esa razón nos encontramos actualmente sistematizando los criterios de la Suprema Corte relacionados con estas cuestiones en líneas jurisprudenciales que formarán parte de nuestra colección de cuadernos de jurisprudencia. De esta forma, incluiremos temas, por ejemplo, como los alcances y condiciones para la suplencia de la queja, las características del interés jurídico y legítimo, los posibles efectos y reparaciones que se pueden dictar en amparo o las reglas que los tribunales federales siguen para construir jurisprudencia. La idea es que se revisen los criterios de la Suprema Corte y se presenten en cuadernos de jurisprudencia para que sean accesibles de manera sencilla, con un lenguaje democrático para todas las personas. Además, estamos elaborando una obra en la que se revisan algunos obstáculos para el acceso a la justicia y las posibilidades que nuevas tecnologías representan para combatirlos. Este seminario es el tercer pilar de este proyecto tan ambicioso y comenzamos precisamente con el seminario, con la sesión de este seminario que hoy inauguramos. Estas sesiones se enfocarán en el juicio de amparo. En nuestra primera sesión analizaremos un caso proyectado precisamente por el ministro Pardo Rebolledo, el amparo en revisión 85-2019, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte. Este caso es un ejemplo sumamente claro sobre cómo la Corte ha emitido y se ha comprometido con la garantía del derecho de acceso a la justicia y con los derechos sustantivos, además de fuente nacional e internacional. Quiero agradecer nuevamente, de verdad, para nosotros muy importante que nos acompañe precisamente el ministro Pardo en esta primera sesión del seminario. La verdad es que a nosotros siempre nos ha parecido un ministro muy estudioso, muy congruente, con posturas muy consistentes a lo largo de los años, y creo que su amplia experiencia jurisdiccional es muy evidente, no solamente en sus intervenciones, sino también en sus votos y, por supuesto, en sus sentencias. Así que, de verdad, ministro, estamos muy contentos de que esté esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da un gran gusto poderlas y poderlos saludar. Veo aquí a muchas compañeras juezas, magistradas, compañeros jueces y magistrados. Les aprecio mucho
que se tomen el tiempo para acompañarme esta tarde. Y ya sabemos que en los velorios y en las conferencias se conoce a los amigos y a las amigas, así es que yo se los aprecio mucho y lo valoro realmente. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación a la maestra Alejandra Martínez Verástegui, directora de nuestro Centro de Estudios Constitucionales, por el honor que me hace al invitarme a participar en este evento inaugural del Seminario Permanente sobre Acceso a la Justicia. Reconozco la dedicación con que este Centro de Estudios Constitucionales se aboca para estar al día sobre las problemáticas más relevantes que se suscitan en el ámbito de los tribunales constitucionales, así como a la labor de difusión de los estudios que elabora respecto de muy diversos temas en materia de derechos humanos. Es un gran privilegio para mí poder estar aquí. Estoy convencido de que la misión del Seminario Permanente sobre Acceso a la Justicia, a través de la línea de investigación sobre el derecho de acceso a la justicia, redundará en herramientas útiles tanto en el pleno académico como en el jurisdiccional para el mejor entendimiento de los alcances de ese derecho fundamental, así como de aquellos de los que resulta instrumental. Sin duda, la investigación que al efecto se realice, estoy seguro que habrá de contribuir para que la directriz constitucional de que toda persona tenga derecho a que se le administre justicia se efectivice y permita acudir a las diversas instancias a deducir otros tantos derechos fundamentales. Hablar de los avances en la protección y defensa de los derechos humanos en México necesariamente nos vincula con el juicio de amparo, que don Ignacio L. Vallarta calificó como la institución más sabia, más liberal, más filosófica que se ha inventado desde que existe la ciencia del derecho constitucional, que prohíbe los poderes arbitrarios. Creo que esta es una definición muy completa y muy sencilla para poder calificar nuestro orgullo de la ciencia jurídica mexicana y constitucional, como lo es nuestro juicio de amparo. Ahora bien, esta concepción permite apreciar con toda claridad que la intención de esta institución, del amparo, desde su concepción en el pensamiento de sus precursores, era la de salvaguarda de los derechos de las personas frente a los actos de autoridad que pretendían violentarlos. Axioma que ha trascendido reformas y prevalece hasta el día de hoy. La Constitución Federal de 1917, en sus artículos 103 y 107, establece las bases para la procedencia y trámite del juicio de amparo bajo esa misma finalidad. El devenir histórico, la nueva realidad jurídica y la demanda social han exigido que la ley de amparo adopte y se adapte a la lógica y cultura de los derechos humanos, por lo que a partir del 3 de abril de 2013 se dio paso a la expedición de un nuevo ordenamiento reglamentario que, sin perder el axioma destacado, demanda ahora una visión centrada en la dignidad de las personas y en el respeto de los derechos humanos. Así pues, estas reformas que se han venido dando, como las del 6 y 10 de junio de 2011 a nuestro texto constitucional, generan un cambio estructural al hacerse un reconocimiento tanto de los derechos humanos como de sus garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales. Y a partir de este cambio en la manera de abordar los derechos humanos, la labor de los órganos de justicia de amparo se ha apoyado en estándares tanto constitucionales como internacionales
cuando se trata de deducir estos derechos. Y en especial sobre el derecho de acceso a la justicia, la intención ha sido remover obstáculos que impidan o limiten su ejercicio. En relación con este derecho fundamental, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos resuelto diversos asuntos en los que el reto ha sido establecer cómo debe operar ese derecho ante circunstancias y contextos muy variables, en los que no pocas veces la problemática que se presenta ha impuesto ponderar el ejercicio de ese derecho fundamental frente a formalismos del procedimiento e incluso en su interacción con otros derechos fundamentales. Uno de estos asuntos es precisamente el que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que por cierto fue muy bien elegido por el Centro de Estudios Constitucionales. No crean que yo vengo a hacerme propaganda, sino que me pidieron que hablara yo sobre este, que se considera un precedente adecuado por la temática de este evento. Se trata de un amparo en revisión, el 85 de 2019, presentado bajo mi ponencia y fallado por la primera sala el 4 de diciembre de 2019. Precedente en el que los hechos que le dieron origen permitieron emitir un pronunciamiento en el que, en atención a la naturaleza del delito de tortura y privilegiando el derecho de acceso a la justicia, precisamente, de las víctimas de ese ilícito, se resolvió que no procedía el sobreseimiento en un proceso penal en el sistema identificado como inquisitivo o mixto, a pesar de que se haya excedido el plazo legal con el que contaba la institución del Ministerio Público para perfeccionar el ejercicio de la acción penal. Luego de que la autoridad judicial le negó la correspondiente orden de aprehensión que solicitó y le devolvió los autos precisamente para perfeccionar el ejercicio de la acción penal. Si podemos poner la diapositiva 2, por favor. En esa ocasión, los pobladores de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco bloquearon una carretera federal, lo que motivó un enfrentamiento con diversas autoridades, a las que atacaron pues con machetes, palos, piedras, bombas molotov, cohetes, e incluso retuvieron a diversos servidores públicos. Derivado de ello, policías del Estado de México, al día siguiente de la agresión a la policía, detuvieron a una gran cantidad de personas en el municipio de San Salvador Atenco y las subieron a un autobús del gobierno del estado y fueron trasladadas al Centro Preventivo y de Readaptación Social, conocido como Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez. Y durante el trayecto se generaron denuncias en el sentido de que varios elementos policiales habían realizado agresiones físicas, sexuales y psicológicas a 5 mujeres que llevaban detenidas. La siguiente, por favor. Se inició la correspondiente averiguación previa, como decía yo, conforme al sistema anterior, y en su momento se ejerció acción penal sin detenido en contra de los elementos policiales que participaron en esa agresión, respecto de quienes se solicitó orden de aprehensión por los delitos de tortura, abuso de autoridad y lesiones.
Este mandato de captura, que fue negado por un juzgado de primera instancia por considerar que existía un defecto técnico en el ejercicio de la acción penal, por lo que en términos del ahora abrogado artículo 148 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, le concedió a la institución del Ministerio Público un plazo de 90 días, que era el que establecía la ley, para que procediera al perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal. Así se hizo, se ejerció de nueva cuenta la acción penal en contra de las personas inculpadas, ahora únicamente por el delito de tortura, y se solicitó en su contra orden de aprehensión. La autoridad judicial tuvo por presentado en tiempo el perfeccionamiento de la acción penal y en su momento negó de nueva cuenta la orden de aprehensión bajo el argumento de que el correspondiente tipo penal previsto en la ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de México no se podía complementar con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre pretexto de aplicar el principio de convencionalidad. Es decir, se determinó que no podía complementarse el tipo penal de la ley mexicana acudiendo a un instrumento de fuente internacional. Inconforme con esta determinación, el Ministerio Público interpuso apelación, conoció una sala colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en esa sentencia confirmó la negativa de la orden en contra de las personas inculpadas, hecha la excepción de 3 de ellas respecto de quienes se libró mandato de captura por el delito de tortura. La siguiente, por favor. El juez de primera instancia decretó el sobreseimiento de la causa penal respecto de 2 de las personas acusadas, por las que se negó la orden de aprehensión, bajo el argumento de que se actualizó lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, porque transcurrieron en exceso los 90 días que ese precepto otorgaba al Ministerio Público para que aportara nuevos datos o promoviera eficientemente para proceder en contra de estos inculpados. En desacuerdo con ese sobreseimiento, el Ministerio Público interpuso la apelación y de nuevo una sala colegiada del Estado de México conoció de ese recurso y revocó el sobreseimiento que se decretó por el delito de tortura. Esta sala argumentó que el ilícito, además de estar contemplado en leyes locales y federales, estaba previsto en leyes internacionales de observancia obligatoria, en normas internacionales de observancia obligatoria, conforme al artículo 1 constitucional, por lo que se determinó que con base en esas normas de fuente internacional, el delito de tortura era imprescriptible. Y en consecuencia no resultaba aplicable el plazo de 90 días previsto por el artículo 148 para que el Ministerio Público perfeccionara la acción legal. Es decir, se inaplicó ese precepto que establecía ese plazo para poder perfeccionar la acción penal. En consecuencia, el Ministerio Público perfeccionó de nueva cuenta la acción penal y se giró orden de aprehensión en contra de las personas inculpadas por el delito de tortura. La siguiente, por favor. En contra de esta nueva orden de aprehensión y su ejecución, una de las personas inculpadas promovió un amparo indirecto en el que alegó que el perfeccionamiento de la acción penal había sido notoriamente extemporáneo, porque ya había transcurrido el plazo. Y desde luego señaló que procedía el sobreseimiento, máxime que a uno de sus coinculpados en otro juicio de amparo se le había concedido la tutela constitucional para que la autoridad responsable declarara ese efecto, es decir, que ya no se podía perfeccionar por haber
transcurrido ese plazo. El juez de distrito que conoció del asunto consideró que la resolución que ordenó revocar el sobreseimiento, bajo el argumento de que el delito de tortura era imprescriptible, resultaba violatorio de los derechos fundamentales del quejoso. Fundamentalmente adujo el juez federal las siguientes razones. Dijo que dejar de observar el plazo para el perfeccionamiento de la acción penal vulneraba lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes. Y como este era un plazo fijado en la ley, entonces advertía que había una infracción al artículo 17 constitucional. Y aquí empezamos a ver esta contraposición que les comentaba yo al principio entre el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas de estos ilícitos frente al derecho de todo inculpado sujeto a un proceso penal. También el juez federal señaló que el Tribunal de Apelación, al considerar que el delito de tortura era imprescriptible, con base en normas de fuente internacional, hizo una interpretación desacertada, aún en la etapa de perfeccionamiento de la acción penal. Además, dijo el juez, inadvirtió que el artículo 17 constitucional establece plazos y términos que se fijan en las leyes para administrar justicia por medio de los tribunales correspondientes, a través de normas procesales impuestas por el Estado que otorgan certeza y seguridad jurídica a las partes. Es decir, este juez federal privilegió el ámbito protector de la Constitución a las personas que pueden estar sujetas a un proceso penal. También señaló el juez que, así, aún respecto del delito de tortura, una vez ejercida la acción penal ante un tribunal, debía sujetarse a los plazos legales respectivos a fin de dirimir la controversia, sin que ello contraviniera tratados internacionales, porque la Suprema Corte, siempre nos echan la culpa, porque la Suprema Corte había sostenido, en otro asunto, que cuando en la Constitución hubiera una restricción expresa al ejercicio de derechos humanos, previstos en aquellos, se debía estar a lo establecido en la ley fundamental, en atención al principio de supremacía constitucional. Pero aquí el tema es en dónde se enfocaba la restricción y al derecho de cuál de las partes, porque aquí el proteger el derecho de uno implicaba descuidar el de la contraparte. En ese orden de ideas, el tribunal responsable extendió los efectos del principio de imprescriptibilidad hasta una etapa procesal en la que ya no operaba, según el criterio del juez, pues distinguió entre las figuras de la prescripción, por un lado, y del perfeccionamiento de la acción penal al tenor de las normas jurídicas aplicables, por otro. Si aquí no podemos mezclar la imprescriptibilidad con el tema de los plazos que tiene el Ministerio Público para perfeccionar el ejercicio de la acción. También señaló que la prescripción de la acción penal, más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, era una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos ante su inactividad o deficiente actividad, porque la potestad sancionadora del Estado no podía extralimitarse del tiempo prefijado que condicionara su validez. Aunque aquí pues no se toma en cuenta que también la sanción era para la víctima que estaba tratando de alcanzar esa justicia. Además, resultaba razonable que el legislador local estableciera un plazo adicional al que ya había tenido el Ministerio Público para integrar la averiguación previa, a fin de que aportara elementos complementarios para perfeccionar la acción penal para el caso de que el juez determinara que no se encontraban satisfechos los requisitos de la Constitución para la orden de aprehensión.
Señaló el juez también que considerar innecesario el plazo para complementar el ejercicio de la acción penal, quedando a la suerte de la figura de la prescripción, hacía laxa la obligación del Ministerio Público, que generaría inseguridad jurídica no solo para el inculpado, sino también para la víctima u ofendido. Pero pues esa inseguridad para la víctima y ofendido prácticamente se convierte en un agravio directo a su derecho, ¿no? Y tratándose del delito de tortura, el principio de imprescriptibilidad operaba hasta que el Ministerio Público ejerciera la acción penal. Pero ese principio no podía extenderse, como se hizo en la apelación, a la etapa procesal del perfeccionamiento de la acción penal, que por su naturaleza procesal se regía por plazos específicos. Y por tanto, se calificó de incorrecto que la autoridad de apelación hubiera inaplicado el artículo 272, fracción cuarta, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, por estimarlo inconvencional, a través del control difuso que practicó, sin advertir que el 17 constitucional reconocía la imposición de plazos legales para dirimir los conflictos y que estos debían ser acatados en atención a lo dispuesto por el primero constitucional. O sea, es un ejercicio de ir contraponiendo las distintas disposiciones, pero finalmente, desde mi punto de vista, no se está resolviendo el problema que se había planteado. Y luego, al realizar el análisis de legalidad, consideró que el Ministerio Público, al momento de presentar el pliego de consignación, rebasó el término legal de los 90 días que tenía para perfeccionar la acción persecutoria en términos del 148 y 272, fracción cuarta del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y por tanto concedió el amparo al quejoso para el efecto de que se declarara insubsistente el acto reclamado, que como les recuerdo era la orden de aprehensión, y se dictara otra resolución en la que se confirmara el auto de sobreseimiento que se había decretado en la causa penal y por tanto se dejara insubsistente la orden de aprehensión que se había dictado en su contra. Pasamos a la siguiente, por favor. Viene entonces el recurso de revisión que se hace valer en contra de esta determinación del juez federal. El Ministerio Público adscrito tanto al Tribunal de Alzada como al Juzgado de Primera Instancia hicieron valer sendos recursos de revisión y alegó que no se hizo un análisis de los artículos 1 y 133. En fin, no me quiero detener mucho en los detalles de lo que se argumentó para llegar, digamos, al fondo del asunto. Vamos a la diapositiva 7, por favor. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, en ausencia del entonces Procurador General de la República, solicitó que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción para conocer de estos recursos de revisión, a efecto de que se pronunciara sobre la prevalencia de la imprescriptibilidad del delito de tortura frente a los plazos establecidos para el perfeccionamiento de la acción penal, en el contexto de las agresiones a un grupo de mujeres como actos de lesa humanidad. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que existían los requisitos materiales y formales para la atracción del asunto y en consecuencia se integró el amparo en revisión 85 de 2019, cuya sentencia vamos a comentar. La siguiente diapositiva, por favor. En la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción se determinó que la problemática a resolver consistía en determinar si el carácter de imprescriptibilidad del delito de tortura prevalecía en caso de que la orden de aprehensión contra el imputado se hubiera negado y el Ministerio Público no hubiera perfeccionado la acción penal dentro del plazo de los 90 días.
En esa tesitura se calificaron fundados los agravios que expresaron los recurrentes, en los que esencialmente se adujo que el sobreseimiento de la causa penal con que se sancionó el incumplimiento del plazo de los 90 días no podía ser aplicado tratándose del delito de tortura, porque con relación a este, la normatividad internacional establecía que eran inadmisibles las disposiciones que restringieran su investigación, procesamiento y, sobre todo, sanción de los responsables. Se destacó lo resuelto en otro asunto por la primera sala, el 257 de 2018, en el que se estableció que la prescripción de la acción penal era inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura, por implicar una violación directa a la dignidad humana. En ese precedente se señaló que la prohibición de la tortura tenía el carácter de jus cogens, lo que implicaba que imponía a los juzgadores la obligación de analizar cuidadosamente ese tipo de casos bajo los estándares nacionales e internacionales, y además se hicieron las siguientes precisiones en ese precedente al que hago referencia, el 257 de 2018. Se dijo en ese precedente que el jus cogens no era una categoría que se limitara exclusivamente al derecho internacional o al derecho de los tratados, sino que por la evolución actual del derecho internacional de los derechos humanos, constituía una protección de ciertos principios y valores fundamentales comunes a todas las personas. Y en consecuencia, se proyectaba sobre el derecho nacional. En el plano normativo del derecho internacional de derechos humanos, la prohibición de la tortura había sido ya reconocida desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1949, en la que se estableció que nadie podía ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que se reiteró en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y con el objeto de reafirmar su relevancia, se adoptaron instrumentos especializados en la materia, como la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, a través de los cuales los estados parte, como era el caso de México, adquirieron, entre otras obligaciones específicas, impedir, prevenir y sancionar cualquier acto de tortura. También se destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar algunos casos contenciosos, hizo un recuento de distintos elementos para evidenciar que la prohibición de la tortura alcanzó el rango de jus cogens. El Tribunal Interamericano recordó que la Corte Europea de Derechos Humanos reiteró en distintas ocasiones que la prohibición de la tortura regía aún en las circunstancias más difíciles para los estados, como aquellas relacionadas con la agresión del terrorismo, el crimen organizado a gran escala, la guerra, el estado de sitio o emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías, inestabilidad política interna u otras emergencias públicas, que algunos tratos que en algún momento hubieran sido calificados como inhumanos o degradantes, podían ser entendidos después como tortura, y que la tortura podía ser psicológica y que la amenaza de sufrirla podía constituir por lo menos un trato inhumano. Sobre esa base se apreció que uno de los elementos que contribuyó a la consolidación de esa prohibición absoluta fue que la tortura constituía una ofensa directa a la dignidad humana. Y por esa razón se le consideró una de las más graves violaciones de derechos humanos. También se dijo que esa calidad era la que llevaba a sostener que había una obligación especial
de analizar los casos de tortura bajo los estándares internacionales. La siguiente, por favor. Sí, se siguió estableciendo en ese precedente que la Corte Interamericana, en la sentencia del caso Barrios Altos contra Perú, sostuvo que tratándose de violaciones graves de derechos humanos, como lo era la tortura, los estados debían abstenerse de recurrir a figuras como la prescripción. Y en ese orden de ideas se concluyó que a pesar de que la prescripción en materia penal era una garantía que debía ser observada para todo imputado de un delito, en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gozaran de condiciones de impunidad, esa figura, la de la prescripción, era inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal por el delito de tortura. Todas estas consideraciones están recogidas en la tesis cuyo rubro es prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura por constituir una violación directa de la dignidad humana. La siguiente diapositiva, por favor. Así, partiendo de ese precedente y de lo que ya se había analizado y que era una base muy sólida respecto de la inaplicación de la prescripción tratándose de delito de tortura, en el asunto que ahora comentamos, se analizó el por qué los plazos señalados en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México para el perfeccionamiento de la acción penal no podían ser aplicados a fin de decretar el sobreseimiento cuando el proceso penal se siguiera por ese delito. Es decir, porque la consecuencia era la misma, era un sobreseimiento, en un caso por prescripción y en otro caso porque habían transcurrido los plazos para perfeccionar el ejercicio de la acción penal. Es decir, el resultado final era el mismo. Se señaló que disponían que la determinación del juez penal en el sentido de negar una orden de aprehensión o de comparecencia no era absoluta, sino que existía la posibilidad de que ese mandato se librara siempre que se subsanaran las deficiencias de la acción penal reflejadas en un pliego de consignación que pudieran consistir en aspectos de forma, fundamentación y motivación, pruebas y de fondo, y que ello se realizaría dentro del plazo de 90 días. En ese orden de ideas era posible que en ese plazo el Ministerio Público lo perfeccionara a fin de que se sometiera de nueva cuenta a la autoridad jurisdiccional y ésta debía valorarla conjuntamente con las acciones que se realizaron para el perfeccionamiento a efecto de resolver de nueva cuenta si se libraba o no la orden de aprehensión o comparecencia solicitadas. Pero si el Ministerio Público no cumplía con alguno de los requisitos que le fueron destacados por la autoridad judicial, o no lo hacía dentro del plazo legal, que era el caso, la consecuencia era que se decretara el sobreseimiento de esa causa. Determinación que, de acuerdo con el 275 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, surtiría los efectos de una sentencia absolutoria que, una vez ejecutoriada, adquiría el carácter de cosa juzgada, lo que se traducía, entre otras cosas, en la imposibilidad de que el juez analizara y juzgara los hechos, materia del ejercicio de la acción penal, o se pronunciara respecto de la responsabilidad penal atribuida al inculpado en su comisión. Es decir, se impedía al Ministerio Público volver a ejercer la acción penal respecto de esos mismos hechos. De esta manera se podía observar que los artículos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, de los que derivaba la resolución de sobreseimiento de la causa penal, cuando el Ministerio Público no cumplió con los plazos,
contenían normas que, tratándose de violaciones graves a derechos humanos, como era en este caso el delito de tortura, terminaban por obstaculizar la investigación de los hechos correspondientes, la identificación de los responsables y, por supuesto, la sanción a esa conducta típica. Lo que se traducía en indefensión para las víctimas, pues les impedía el acceso a la justicia. Y afectaba, desde luego, el derecho a conocer la verdad y, por supuesto, a la reparación del daño, con lo que además se perpetuaba la impunidad ante la imposibilidad de poder someter a conocimiento de un juez esas circunstancias. Así es que se concluyó que resultaban contrarios al párrafo 3º del artículo 1 constitucional esos preceptos del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, y como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Barrios Altos contra Perú, eran incompatibles con los artículos 8 y 25 en concordancia con el 1.1 y 2, todos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. No se soslayó que la institución jurídica de la prescripción era un derecho fundamental de seguridad jurídica para los individuos, para los gobernados, y en específico para las personas inculpadas por un delito, al implicar un límite temporal a la facultad persecutora de los delitos a cargo del Estado, a efecto de que no permanecieran indefinidamente expectantes sobre su situación jurídica. Sin embargo, esa regla general se determinó que admitía excepciones. Por regla general, la prescripción es una garantía de seguridad para quien puede estar sujeto a un procedimiento penal. Pero se dijo, no es una regla absoluta, existen excepciones. Estas excepciones se dan tratándose de delitos que por diversas razones se les hubiera asignado en el ámbito del derecho internacional el carácter de imprescriptibles, como era el caso de la tortura, en el que además la Suprema Corte, como ya les decía yo, ya había establecido un precedente donde había llegado a esa misma conclusión. E incluso se había considerado que respecto de este tipo de ilícitos, el transcurso del tiempo no debía ser una limitante para ejercer acción penal, pues lo que se pretendía con la imprescriptibilidad era evitar esencialmente la impunidad de determinados crímenes, apelando a un principio superior de justicia que debía prevalecer sobre el derecho positivo vigente en un determinado territorio. Así pues, se concluyó que el carácter de imprescriptibilidad del delito de tortura prevalecía sobre las disposiciones legales adjetivas que establecían un plazo y, como consecuencia, también determinaban el sobreseimiento de la causa penal. No se pasó por alto tampoco que la primera sala en otros precedentes había analizado la constitucionalidad de artículos de contenido normativo igual a estos del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que ante la negativa de una orden de aprehensión preveían un plazo perentorio para que el Ministerio Público perfeccionara la acción penal y volviera a ejercerla. Se dijo que no obstaba esa circunstancia. La siguiente, por favor. No obstante que se había determinado que el plazo era razonable, bajo el argumento de que la acción penal y su perfeccionamiento eran momentos procesales distintos y por tanto ese límite temporal debía ser observado por el juez del proceso
a fin de garantizar seguridad y certeza a las partes procesales, víctima u ofendido e inculpado, ya que al negar la orden de aprehensión no podía conservarse indefinidamente el expediente en espera de pruebas complementarias. Esto sin dejar de violar, o más bien no era posible salvar la violación al artículo 17 constitucional. Criterio que era el que se asumió en la resolución de amparo que dio origen al recurso de revisión, es decir, eso fue lo que determinó en su momento el juez que resolvió. Sin embargo, esos precedentes, se dijo, derivaron de la omisión del Ministerio Público de perfeccionar oportunamente la acción respecto de los ilícitos como peculado y amenazas. Esos precedentes se referían a delitos de otra naturaleza, que no habían sido catalogados como imprescriptibles en el derecho internacional de los derechos humanos, o incluso por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió en el caso del delito de tortura. De lo que derivó que, tratándose de delitos como el de tortura, la grave violación de derechos humanos que implicaba hacía la diferencia con otro tipo de ilícitos que no tenían ese carácter. Y por tanto, excepcionaba los plazos fijados al Ministerio Público a fin de que perfeccionara la acción penal, pues de otra manera se contravendría su carácter de imprescriptibilidad, que incluso ya se había generado a nivel internacional y a nivel de nuestra propia Suprema Corte. La conclusión fue que esos plazos no podían ser aplicados cuando, negada la orden de aprehensión en contra del inculpado, el Ministerio Público omitía perfeccionar la acción penal y desde luego se tratara del delito de tortura. Pues de no cumplir con su obligación en la temporalidad fijada, la consecuencia sería el sobreseimiento de la causa penal y con ello imposibilitaría que el Estado mexicano cumpliera con la obligación que le impone el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, en el sentido de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, con la doctrina constitucional que al respecto había sustentado la propia Suprema Corte y, de manera muy importante, con las obligaciones convencionales que tenía el Estado mexicano en la materia. Se aclaró que el hecho de que el carácter de imprescriptibilidad de la acción penal del delito de tortura se extendiera a la etapa de su perfeccionamiento no conllevaba a que de manera ineludible se tuvieran por acreditados los elementos del delito o la responsabilidad penal del inculpado y que se dictara una sentencia de condena en su contra, pues obviamente esto era precisamente el objeto de estudio del proceso penal y la sentencia que en su momento se llegara a dictar. Así es que, con la configuración de este criterio por parte de la primera sala de la Suprema Corte, quedó resuelta la problemática por la que se ejerció la facultad de atracción y en consecuencia se ordenó devolver el asunto al tribunal colegiado para que a partir de los lineamientos expuestos en la ejecutoria de la primera sala analizara la legalidad de la sentencia dictada en el amparo indirecto y resolviera lo que procediera. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las conclusiones de este criterio? 1. Que las reformas constitucionales en materia de amparo y en materia de derechos humanos han materializado un cambio radical en la forma en que los órganos de justicia federal deben resolver los asuntos sometidos a su competencia. Esta es una nueva realidad que no podemos desconocer y no podemos seguir aferrados a cómo actuábamos antes, desconociendo la gran cantidad de herramientas valiosas que tenemos hoy en día para llevar a cabo nuestra función.
Otra conclusión es que en la sentencia del amparo en revisión 85 de 2019, la Suprema Corte reiteró un importante criterio de que a partir de los principios y estándares del derecho internacional, reconoció que la prescripción de la acción penal en el delito de tortura es inadmisible e inaplicable, porque ese ilícito implica una violación directa a la dignidad humana. Otra conclusión sería que, derivado de esa premisa, el carácter de imprescriptibilidad del delito de tortura prevalecía sobre disposiciones legales adjetivas que pudieran tener como consecuencia el sobreseimiento en la causa por no haberse cumplido con los plazos que en ellos mismos se establecen. Y también que los señalados preceptos no podían ser aplicados en la causa penal de la que derivó la orden de aprehensión que comentamos, porque ello se traducía en indefensión para las víctimas, al impedirles el acceso a la justicia, lo que afectaba sus derechos a conocer la verdad y la reparación del daño. Y finalmente, la sentencia en comento me parece que permite tener un panorama general de la forma en que se resuelven los asuntos en la primera sala del Alto Tribunal, a partir de la reestructura que generó la adopción de un nuevo paradigma constitucional de derechos humanos, y también deja claro que el juicio de amparo y sus recursos constituyen y constituirán un medio de protección eficaz para la defensa y protección de los derechos humanos, tanto en el anterior sistema penal como en el que rige actualmente. Así, estimo que existe un avance importante en el quehacer propio del ámbito jurisdiccional a través de los pronunciamientos de sentencias, como las que he comentado esta tarde, pero no obstante, estamos conscientes de que la tarea no ha concluido, que la sociedad sigue demandando a quienes nos dedicamos a impartir justicia, seguir trazando directrices que conlleven el cumplimiento del objetivo que históricamente ha perseguido nuestra institución, el juicio de amparo, que ha sido y será la protección y defensa de los derechos de la persona humana a través de la actividad de los tribunales constitucionales. Pues este es el asunto que quería compartir con ustedes esta tarde. Agradezco de nuevo mucho la invitación y su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Quisiera hacerle 3 preguntas, solamente nos han llegado algunas, pero por respeto a su tiempo y al de todas las personas, le formularé únicamente 3 preguntas, si le parece bien. ¿Puedo hacer una aclaración previa? Claro. Estas sesiones normalmente se convierten en sesiones de preguntas y evasivas, porque muchas veces se plantean casos concretos o se plantean temas que posiblemente puedan llegar al conocimiento del máximo tribunal, y pues yo no quisiera verme en la posición de presentar un impedimento por haberme pronunciado previamente o haber adelantado mi criterio, aunque sea ante un público tan especializado y tan elevado como son todas y todos ustedes. Con esta aclaración, tampoco resuelvo tareas ni resuelvo casos de despachos jurídicos concretos, así es que, salvo estas situaciones, con mucho gusto. Muchas gracias, ministro. Intentaré no hacerle preguntas en ese sentido. La primera es, en su experiencia como juzgador, si nos podría decir cuáles son los principales retos que enfrentan las personas juzgadoras para valorar las pruebas en casos de tortura. Bueno, ese es todo un tema, porque este tipo de delitos, como el de tortura, hablando del de tortura en particular, todos sabemos que es muy difícil de tener evidencias contundentes e inobjetables de su comisión. Yo tuve la oportunidad de proponer también en la primera sala
la primera sentencia donde se cambió el criterio que tradicionalmente se venía sosteniendo y en donde hicimos la diferencia de la tortura como delito respecto de la tortura como derecho humano dentro de un debido procedimiento. Y pues yo creo que a todos los que ya tenemos algunas décadas encima lo podremos recordar, que yo recuerdo mis épocas de juez de distrito en materia de procesos penales federales, en donde era muy frecuente que en la audiencia de la declaración preparatoria llegaba el inculpado y hacía una denuncia de tortura y decía, yo quiero denunciar ante el juez que en primer lugar me incomunicaron y en segundo lugar me golpearon y en tercer lugar trajeron a mis familiares y los pusieron en un cuarto de junto y yo oía cómo gritaban. Y pues como jueces tomábamos nota, lo asentábamos en el acta y pues venían las preguntas. Bueno, ¿y sabe usted quién fue el agente policial que hizo eso? Pues no, me tenían con una capucha cubierto. ¿Sabe usted el nombre? Pues si no lo pudo identificar, pues menos sé el nombre. ¿Y sabe usted dónde sucedió esto? Pues no, porque no supe dónde me tenían incomunicado. O sea, era prácticamente imposible sustentar eso. Y entonces, pues lo que uno hacía normalmente, pues de vista al Ministerio Público, ¿no? Le echaba uno la pelota al Ministerio Público, pues ahí investígale, ¿no? A ver si encuentras quiénes fueron los que, según esta persona, lo torturaron. Y con eso ya seguía el procedimiento como si nada hubiera pasado. Esa era la verdad. Entonces ahí es donde vimos la necesidad de distinguir la tortura como violación a un derecho humano que trasciende en un procedimiento judicial de la tortura como delito. Entonces, pues como delito, pues sí, le doy vista al Ministerio Público y abre tu investigación, antes tu averiguación, hoy tu carpeta, y si tienes los datos de pruebas suficientes, judicialízala y veremos en qué termina. Pero por lo pronto, aquí en mi proceso penal, yo tengo que tener la certeza de que esta persona, estamos hablando obviamente del sistema anterior, ¿no? Tengo que tener la certeza de que esta persona, que a lo mejor confesó su responsabilidad en esos hechos, pues no fue como producto de un acto de tortura previo. Y lo que pues no es una ocurrencia, o sea, la salida que le vimos más o menos factible, aunque ya sé que nos odian por eso, puede decir, pues hay que mandar reponer ese procedimiento y pues la prueba, según los científicos idónea para determinar si una persona ha sido sometida a tortura o no, pues es el famoso protocolo de Estambul. Entonces, ¿sabes qué? Porque además esto y lo revisamos en amparo directo, que también cambiamos otro criterio que teníamos desde antes de que pues, en el amparo directo no podíamos analizar violaciones que se hubieran cometido en la etapa de averiguación previa. Y entonces dijimos, pues es que si no, lo único que estamos haciendo es seguir tapándonos los ojos ante una realidad y no hay la vía procesal o legal necesaria para poder llegar al fondo de esa situación. Ahora, estoy consciente que se generó un efecto péndulo, ¿no? Fuimos de taparnos los ojos ante esa realidad a mandar reponer prácticamente todos los procedimientos en donde se hacía una denuncia de tortura, aunque la denuncia se hiciera en la revisión contra el amparo directo. O sea, desde mi punto de vista se llegó a extremos. Y lo que generamos también pues, fue saturar a las instituciones que estaban autorizadas para poder mandar un perito para practicar este protocolo de Estambul y obviamente pues hicimos que los asuntos, aparte de que se mandaban reponer,
pues se atoraban muchísimo tiempo porque no había los peritos especializados para llevar a cabo eso. Pero insisto, fue como un primer paso para tratar de avanzar en ese sentido. Y esto tiene que ver con la pregunta precisamente. ¿Cuál debe ser la actitud de las personas juzgadoras en cuanto a valoración de pruebas en un delito de tortura o en una violación al derecho humano a no ser torturado? Pues caray, yo creo que debemos tener la sensibilidad suficiente, creo yo, porque muy pocas veces vamos a tener elementos indubitables y evidencias inobjetables de la tortura. A lo mejor de la tortura sí, porque muchas veces pues quedan huellas, quedan marcas, pero de quién la cometió, en qué momento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues prácticamente vamos a caer a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en el aspecto de tortura debemos, en primer lugar, ser muy responsables y en segundo lugar, pues sí, hacer un ejercicio de valoración de pruebas que nos conduzca a colaborar o a coadyuvar con desterrar de una vez por todas este terrible fenómeno de la tortura en nuestro país, ¿no? Pero pues sí, es un tema que yo mismo reconozco y comprendo que es muy complicado. Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta sería, ¿en qué tipo de casos están autorizados los tribunales a expandir los límites fijados por las leyes procesales sin incurrir en vulneraciones severas al principio de legalidad? ¿Solo en casos graves como este de violaciones a derechos humanos? ¿O en qué tipo de casos? Bueno, me parece que este es un caso excepcional por la naturaleza del delito de que se trata. Si nos vamos a lo que fue el contenido de la determinación que hizo la Suprema Corte respecto a el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues recuerden ustedes que ahí se dijo que todos los jueces del país, sin importar materia, competencia, fuero, tenían la obligación de hacer el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, en principio, cualquier juez puede hacer este control, porque aquí lo que se hizo fue un control de convencionalidad y constitucionalidad. Se dijo, estos plazos van en contra de la norma de origen internacional que dice que es imprescriptible ese delito, y entonces pues inaplico los plazos y me atengo a lo que establece la norma. Pero también entiendo que es un ejercicio bien complicado, bien complejo. Y yo he sido siempre muy reservado en esto de tema de echar a volar las campanas con el tema del control difuso. Y he sido muy criticado por eso también, empezando adentro de la propia Corte. Pero yo siempre pongo un ejemplo. Y en foros donde han estado barras de abogados, litigantes, y entonces las preguntas son sobre, es que ahora todos los jueces tienen que hacer el control difuso. Y, sí, correcto. Le dije, pero a ver, ¿a usted le parece muy bien que un juez haga control difuso e inaplique una norma procesal o incluso sustantiva? Claro, es lo que tiene que hacer. Le dije, pues según a quién se la inaplica. Porque si esa inaplicación le beneficia a su cliente, usted va a decir, qué gran juez. Pero si esa inaplicación le perjudica, va a decir, óigame un momentito, usted es un juez imparcial que tiene que mantenerse en el centro de este debate y como que se preocupa mucho por protegerle sus derechos humanos a mi contraparte. ¿Y los de mi cliente qué? Y entonces yo ahí siempre he dicho, no es lo mismo la determinación que toma un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la litis se da entre un Estado y un particular, y ahí sí no hay duda, porque solamente una de las partes tiene derechos humanos,
a ejercer este control en ámbito nacional entre dos partes iguales, en donde ambas partes son titulares de derechos humanos, ¿no? Es como cuando queremos tapar a dos niños con una cobija chiquita y si tapamos bien a uno, pues descubrimos al otro, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí. Entonces, yo creo que esa debe ser la prudencia que debe caber en este ejercicio. A ver, de que se puede hacer, claro que se puede hacer. Y en casos donde sea evidente, pues también se tiene que hacer. Pero siempre tratando de guardar ese equilibrio, porque si no, el juez se convierte en protector de los derechos solo de una de las partes en la controversia que está resolviendo. Gracias. Muchas gracias, ministro. ¿Me permite plantearle una última pregunta Claro. que viene aquí del auditorio además? Seguro. El artículo 17 constitucional se reformó para privilegiar el estudio de fondo sobre los formalismos cuando esto sea posible. ¿Cuál es su opinión sobre el origen de esta reforma y sobre el impacto que ha tenido en el acceso a la justicia? Me parece que la clave de esta disposición es cuando esto sea posible. ¿Cuándo es posible? Privilegiar la resolución de fondo sobre los aspectos formales o procesales. Pues ustedes me dirían, pues en cualquier caso, ¿no? Si lo que vamos a privilegiar es el fondo, pues ¿por qué nos detenemos en los aspectos formales? Si el propio artículo 17 lo dice, ¿no? Que deberá privilegiarse la solución de fondo. Pues se oye muy bonito, pero a la hora de la práctica es bien complejo. Porque pues, un aspecto formal podría ser la oportunidad, ¿no? Para presentar una demanda. Otro aspecto formal sería que esa demanda pues trajera todos los requisitos que marca la ley respectiva. U otro aspecto formal pues es respetar los derechos de la contraparte, ¿no? Un debido emplazamiento, la facultad de hacer un periodo de pruebas o de alegatos, en fin. Yo entiendo que esa disposición tal vez, y solo tal vez, porque no tengo la certeza, tuvo como aspecto detonante lo que mucho se nos ha criticado a los tribunales federales, que son los amparos para efectos. Y la verdad, ahí sí debemos reconocer un poco de culpa, porque a veces sí exageramos, ¿no? A veces por estar viendo la estadística diciendo, pues sácate estos, ¿no? Pues está clara ahí la violación. Cuando de entrada sí podríamos resolver de una vez el fondo, ¿no? Y creo que esta modificación al artículo 17 en ese sentido, pues es como una llamada de atención sobre este punto en concreto. Porque así en términos generales que prevalezca el fondo sobre las formas, caray, es que las formas es la manera adecuada de hacer valer un derecho, no es nada más de que vamos ante el juez y ahí en caliente que nos diga quién tiene la razón, ¿no? No, pues tenemos que seguir un procedimiento, seguir esas etapas, cumplir con los términos, ofrecer las pruebas, respetar los periodos que tienen cualquier tipo de procedimientos y finalmente llegar. Yo sí creo que cuando podamos resolver un asunto de fondo, lo hagamos. Porque estarlos devolviendo por cuestiones procesales, pues también siendo honesto y ejerciendo una autocrítica, pues no quedamos bien frente a la sociedad, ¿no? Y hay veces que el proceso ha sido muy largo y luego llega hasta el amparo y en el amparo resulta que le encontraron por ahí algún detallito y ahí va de regreso. Y es otra cantidad de tiempo que pues, para las partes que están involucradas, pues es como decir, oiga, pues yo no vine para eso a un tribunal, ¿no? Yo vine a que ya me resuelva mi problema. Pero en fin, también entiendo que a veces es posible y a veces no lo es, ¿no? A veces las violaciones a los procedimientos son tan graves
que no nos queda otra más que ordenar que se reparen y que ese procedimiento reinicie subsanando esas irregularidades. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, tengo más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho y les pido disculpas, pero no las puedo plantear. Quiero aprovechar simplemente y cerrar invitándolos a la siguiente sesión de este seminario que se llevará a cabo el 16 de octubre. Nos acompañará la magistrada Adriana Campuzano Gallegos. Vamos a revisar los alcances y límites del juicio de amparo para la protección de los derechos humanos, así como la forma en que la judicatura debe resolverlo y tramitarlo con un enfoque precisamente que garantice el derecho de acceso a la justicia. Quiero agradecer muchísimo al equipo de eventos del Centro de Estudios Constitucionales, también muy especialmente a José Luis Tinajero y a Sofía Noriega por la organización de este seminario, a nuestros traductores de lengua de señas mexicana, a todas las personas que han seguido este seminario, tanto de manera presencial como a través de Justicia TV. Muchísimas gracias y sobre todo gracias, ministro. De verdad ha sido un honor para nosotros que usted esté en el Centro de Estudios Constitucionales. Esperamos que regrese de manera muy frecuente. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias a todos.